Si una virtud tengo, estoy segura, no es precisamente la obediencia, por eso me atreví a leer algo de la obra de Leonardo da Vinci, sin ser yo matemático. Leonardo da Vinci, hombre del Renacimiento, es una personalidad atrayente, como lo son todos los grandes personajes que llegaron para quedarse gracias a sus obras, no solo su obra pictórica, sino también sus aportes científicos, técnicos, poéticos pero, y de manera especial, sus aportes a la filosofía, sus conceptos sobre Dios, la naturaleza, la condición humana, la amistad, el trabajo y otros temas más que ocupan el pensamiento de los hombres de todas las épocas. En este trabajo analizo algo de la obra de Leonardo, buscando primero las circunstancias en las que se desarrolló su vida, pues a la manera de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, yo también estoy convencida de ello, por eso quise conocer su entorno y cómo influyó en él. Artista. En esta búsqueda histórica encuentro el pensamiento de Platón y Aristóteles en el pensamiento y en la filosofía de Leonardo, su pensamiento. Leonardo da Vinci. Un gran artista del Renacimiento. Elvia Montes de Oca Navas. Que no me lea quien no sea matemático. Pues yo lo soy siempre en mis principios. Leonardo da Vinci. 20 Elvia Montes de Oca Navas. Leonardo da Vinci, un gran artista del Renacimiento. La Colmena 67 diagonal 68, julio-diciembre 2010. Artístico, científico y filosófico nos dan una muestra de su formación humanística. El hombre y sus circunstancias. La palabra renacimiento significa volver a nacer o instaurar de nuevo, Gombrich, 1992. 167. Elogiar a un artista de esta época, era tanto como decirle que su obra era tan buena como la de los clásicos antiguos, refiriéndose a los artistas griegos y romanos. Había que recuperar tal grandeza y volver la mirada al arte, a la ciencia, a la filosofía. Esto tuvo su auge, especialmente en la rica ciudad de Florencia. Se trata de volver al mundo clásico de los griegos y los romanos antiguos. Petrarca, 1304 a 1374, imita a Cicerón. 106 a 43 a.C., y lee a Homero, S9 a.C. Miguel Ángel. 1475 a 1564, excava en busca de monumentos y estatuas clásicas. Cosme de Médicis, 1389 a 1464, a la manera de Platón, establece la Academia de Florencia. En un ambiente de expansión económica sobresalen varias ciudades europeas, en ellas se da un importante crecimiento económico, financiero y comercial, todo acompañado también de cruentas luchas religiosas. Los hombres de los siglos XV y XVI ponen sus esperanzas más en ellos mismos que en Dios, pero como un hombre nuevo, renacido. Los renacentistas son humanistas. Tienen confianza en el poder de la razón al servicio de la ciencia y la técnica. El hombre renacentista vive con alegría de vivir. Sirau, 1964, 188, es un hombre encontrado y a la vez perdido entre la esperanza y la duda. Se vive en un mundo donde aparecen los burgueses, habitantes de los burgos, convertidos en capitalistas banqueros, como lo fueron los Médicis en Florencia, y tienen tal poder que reyes y papas dependen de ellos, o ellos mismos ocupan estos cargos. El comercio se globaliza gracias, especialmente,
al descubrimiento de tierras nuevas, como lo hecho por España y Portugal en América. Crece la tierra. Y crece también el cielo, Copérnico. 1473 a 1543, establece de una vez por todas que el Sol es el centro del sistema planetario, Sirau, 1964. 189, y la Tierra es limitada por su forma esférica. Algunas ciudades italianas adquirieron gran importancia y fama no solo por su abundante riqueza, sino también por su vida cultural. Una de ellas fue Florencia, que conservó su independencia aún dentro de permanentes agitaciones. Leonardo da Vinci, la Virgen con el Niño y Santa Ana. Leonardo da Vinci, un gran artista del Renacimiento. Elvia Montes de Oca Navas 21. La Colmena 67 diagonal 68, julio-diciembre 2010. Sociales. Por su parte, Venecia logró lo mismo, en medio de fuerzas contrarias y confabulaciones que pusieron en peligro su estabilidad social. Ciudades basadas en una fuerte economía financiera y comercial, pero cuya grandeza también se reflejó en el esplendor cultural que alcanzaron. Ciudades donde se leía a los clásicos griegos y romanos, se estudiaban libros sobre filosofía, teología, derecho, medicina, historia. Se crearon importantes bibliotecas como la del cardenal Besarión. La máxima conciencia política y la mayor riqueza de formas evolutivas las encontramos reunidas en Florencia. En este sentido, Florencia merece en justicia el título de primer estado moderno del mundo. Burckhardt, 1984. 41. Florencia, donde triunfa el comercio, la industria, la historia, el arte, la cultura toda, se convierte en el centro del renacimiento del pensamiento griego en torno principalmente al de Platón y Aristóteles, así como de los neoplatónicos. Surge el ideal del Homo universale apoyado en una educación total para formar un hombre completo. Un conocimiento universal, no especializado ni parcial. Para formar un hombre universal. Un ser armónico entre el desarrollo de la materia y el espíritu, alma-cuerpo a la manera de Platón, hombres capaces de convertir todas sus posibilidades potencias en realidades actos, a la manera de Aristóteles, como en los casos de Alberti, Leonardo y Miguel Ángel. El artista es visto como cualquier hombre creador, quien necesita de materias primas para su obra, además de las reglas y la técnica. Llega al conocimiento científico. Para alcanzar la sabiduría síntesis, esta es el conocimiento supremo por principios primeros y causas últimas, la filosofía. La ciencia filosofía, a la manera de los filósofos griegos clásicos, tiene un fin supremo, la sabiduría. Por el otro lado está la técnica que tiene un sentido utilitarista. Saber hacer. Leonardo da Vinci es pintor y a la vez teórico de la pintura, tanto de la ciencia como de la técnica. Además puede considerarse un filósofo sabio. En el Renacimiento, la naturaleza es considerada como fuente de inspiración del artista. Sirau cita a Da Vinci respecto a su pensamiento sobre la naturaleza. La bondadosa naturaleza procede siempre de tal manera que en todo el universo siempre encontrarás cosas dignas de imitar. Sirau. 1964, 190.
La naturaleza no contradice las leyes, por el contrario, es ordenada, regular, en espera del hombre científico, quien la estudiará y descubrirá esos principios leyes que la rigen. El artista, también científico, la pintará o creará. Obras estéticas. Espera la aparición de las ciencias y las artes, las ciencias, especialmente las matemáticas, al servicio de la invención, la práctica, la acción, la técnica, el arte, la filosofía. Como la ciencia ideal, última. En este ambiente produjeron sus obras literarias Dante, 1265 a 1321, Petrarca, 1304 a 1374. Boccaccio, 1313 a 1375, y Maquiavelo, 1469. 1527, este último aportó a la construcción del Estado, escribió para los Médicis, especialmente. Para Lorenzo el Magnífico, 1449 a 1492. Todos estos hombres tuvieron una refinada educación, basada en la lectura de los clásicos. La antigüedad clásica se une con el cristianismo. En el arte y la cultura la preferencia de Petrarca por la Roma pagana y la preferencia de Giovanni, Fra Giovanni da Angelico 1387. 1455, por la cristiana, Burckhardt, 1984. 98, se buscaron los restos de las obras antiguas de Grecia y Roma, consideradas superiores a las existentes. Pero, ¿quiénes apoyaron también este desarrollo cultural? Los papas de Roma, convertidos en rectores culturales de la época. El Papa Sisto IV, Francesco della Rovere, cuyo papado fue de 1471 a 1484, edificó en el Vaticano la célebre Capilla Sistina. Era buen predicador y buen teólogo, sumamente extravagante y despilfarrador de los recursos. 22 Elvia Montes de Oca Navas Leonardo da Vinci, un gran artista del Renacimiento. La Colmena 67 Diagonal 68, julio-diciembre 2010. Del Vaticano, tuvo luchas por el poder con Lorenzo de Médicis, con los reinos de Ferrara y Venecia, fue protector de los Borgia, familia italiana de origen español, de donde surgió el Papa Alejandro V. Rodrigo Borgia, cuyo papado fue de 1492, año en que se descubrió América, hasta 1503, su hijo fue César Borgia, cardenal y político hábil e inhumano, quien quiso conservar su señorío sobre el Estado pontificio, y que en los inicios del siglo XVI tenía los mejores soldados y oficiales de toda Italia. Burckhardt, 1984-64. La ciencia y la técnica bélicas tuvieron gran auge, pues había necesidad de crear nuevas y mejores armas, así como obras de fortificación más eficaces que protegieran a las ciudades italianas más importantes de los ataques de sus enemigos. Con Julio II, Papa de 1503 a 1513, vinieron los gloriosos descubrimientos de la Conte, de la Venus Vaticana, del torso, de la Cleopatra, etc., también los palacios de los nobles y de los cardenales empezaron a decorarse con estatuas y fragmentos antiguos. Burckhardt, 1984, 102. Asimismo, debía rescatarse a los filósofos clásicos al leerlos en sus propias lenguas, por ello surgieron maestros de griego
En Florencia, Padua, Bolonia, Ferrara, Venecia, Perusa y Pavía. La educación debía girar alrededor de un humanismo creador, el hombre como centro de la cultura. Después llegó León X, Juan de Médicis, quien ocupó la silla papal de 1513 a 1521. Fue hecho cardenal a los 13 años y papa a los 37. Protector de las artes y de los artistas, astuto y deshonesto, vendedor de indulgencias, que eran dispensas de penas exigidas al penitente, generalmente a cambio de dinero. Pon tu dinero en la bandeja. Abre las puertas perladas y entra sin chistar. Chadwick, 2006, 93. Contra este mercantilismo se rebeló Martín Lutero, 1483. 1546, proclamando sus 95 tesis, que dieron lugar a la Reforma protestante del siglo XVI. Lutero, además de criticar los abusos cometidos por la alta jerarquía eclesiástica, empezando por los papas, criticó también a las masas populares por su ignorancia, pues estas multitudes eran analfabetas que creían en los altos jerarcas religiosos, los santos, las reliquias y las indulgencias. Así, la ignorancia y el fanatismo fueron campos propicios para el abuso. Es importante mencionar en este ámbito a Erasmo de Rotterdam, 1466-1536, a quien le tocó también vivir en este mundo convulso. Propuso, en este caso, a los padres de la Iglesia cristiana, el regreso a los clásicos para encontrar a un Cristo vivo, humano. Era necesario acercar las sagradas escrituras a los humildes, igual a Lutero. Volver al verdadero humanismo cristiano, fuera de la institución corrompida por los papas y sus familias. Atacó también a las órdenes monásticas sucumbidas en la codicia y la pereza, lejos ya de las enseñanzas de sus fundadores. Defendió una religión basada en la razón, más que en la fe ciega, y en la imitación de la vida de Cristo. Se propuso acabar con la adoración de reliquias y santos, para confiar más en la rectitud de la conducta cotidiana. Leonardo vive en un mundo convulsionado por los poderes políticos y religiosos de su tiempo. En los estados italianos del siglo XV encontramos lo malo y lo bueno mezclado de modo peculiarísimo. Burckhardt, 1984, 9. La tiranía ha cambiado, los pequeños tiranos, como los de Carrara y Scala, han desaparecido, se advierte una tendencia de los condottieri por independizarse de los reinos dominantes. Los pequeños tiranos, al verse debilitados, se respaldan en los grandes para protegerse y entrar en sus dominios. Leonardo da Vinci, un gran artista del Renacimiento. Elvia Montes de Oca Navas, 23. La Colmena 67 diagonal 68, julio-diciembre 2010. El poder de los grandes señores se logra, especialmente, a través de las guerras de conquista, dominio amenazado, tanto desde el interior como desde el exterior. En la segunda mitad del siglo XV aparecen fuertes dinastías, como la Urbino, disuelta en los primeros años del siglo XVI, y que tuvo en Federigo, 1444 a 1482, uno de los más fuertes representantes del Principado. Algo semejante pasó en el Principado de Ferrara y su príncipe Niccolò, fallecido en 1441. En el ambiente de esta época vivió Leonardo,
quien reconoce el valor de la imitación de la realidad y la naturaleza en toda obra artística. Panofsky cita a Leonardo respecto a este tema: la pintura más digna de elogio es aquella que tiene más parecido con la cosa reproducida, y digo esto para rebatir a aquellos pintores que quieren mejorar las cosas naturales. Panofsky, 1977. 47. Aquí aparece claramente el concepto de imitación. Mímesis entre los clásicos griegos, como fidelidad a la realidad. En el arte hay que elegir lo más bello, hacer una selección ideal e idealizadora. Entra después la fantasía. La imaginación creadora del artista, esta va más allá de lo meramente real, hasta llegar a la belleza. Escrita así, con mayúscula, una síntesis de Aristóteles realista y Platón idealista. Leonardo da Vinci, el artista, el científico y el filósofo. Leonardo y los artistas del Renacimiento parten de una teoría fenoménica, basada en la presencia física de las cosas para encontrar, con base en las ciencias, el acuerdo y la armonía de las partes de un todo, la proporción, el orden que guardan entre sí. Estos se hallan gracias a la imaginación creadora del artista, capaz de lograr una obra de arte, donde la belleza responde a las cualidades de simetría, orden, ritmo y armonía, tal como lo exige la consignitas, es decir, la ley absoluta y suprema de la naturaleza. Alberti citado por Panofsky, 1977, 53, 1. El artista imita. Con base en la experiencia, elige, sintetiza. Busca su acomodo en una idea concebida a posteriori sobre la realidad, pero su imitación no es la realidad, la modifica, la embellece, la recrea, gracias a su imaginación creadora. Luego el artista no es un imitador sin más, es un creador. Los pintores renacentistas parten de la realidad, el artista se remite a las ideas y, de estas, regresa a lo natural pero con una imagen embellecida, nueva. La elección que hace el artista de las cosas reales y de sus partes es a través de una síntesis interior, propia, es decir, escoge lo mejor, lo más perfecto, lo más bello. Lo natural se perfecciona a través del arte y la labor del artista. Se trata de una idea idealizada, obtenida a posteriori gracias a la observación y el contacto con las cosas reales. La realidad como fuente de creación, pero que un León Baptista Alberti, 1401 a 1472, arquitecto, urbanista, pintor, músico, poeta, científico, autor del Tratado de la Pintura y del Libro de Arquitectura. 24 Elvia Montes de Oca Navas Leonardo da Vinci, un gran artista del Renacimiento. La Colmena 67 diagonal 68, julio-diciembre 2010. No será tal sin la acción creadora del artista, no. Puramente imitadora. Pero, ¿qué debe conocer el artista para poder pararse frente a la naturaleza e imitarla? ¿En una obra estética? Leonardo establece el conocimiento de las ciencias como la base de la acción creadora del artista, las matemáticas, las leyes de la perspectiva, la anatomía, la mecánica fisiológica y psicológica, la biología, la física, la química, la astronomía, en fin, las ciencias de su tiempo. Los científicos de los siglos XV y XVI, Leonardo entre ellos, se imponen a los humanistas del momento en Italia
con Paolo Toscanelli, Luca Pacioli y Leonardo da Vinci, Italia, figuraba, sin parangón posible, en matemáticas y en ciencias naturales, a la cabeza de todos los pueblos de Europa, los sabios de todos los países lo reconocían así y no vacilaban en declararse sus discípulos. Incluso Regiomontanes y Copérnico. Esta fama sobrevivirá aún a la Contrarreforma. Burckhardt, 1984, 160. Leonardo hace la distinción entre el dogma y la ciencia para el hallazgo de la verdad razonada y la verdad revelada, la vida terrenal y la vida celestial que, si bien se cruzan en la vida de los seres humanos, es necesario diferenciarlas. Leonardo pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, músico, anatomista, fisiólogo, botánico, físico, filósofo, músico, poeta y, por si fuera poco, también se ejercitó en los oficios donde se utilizaba el dibujo. Hombres de conocimientos enciclopédicos. Los ha habido durante toda la Edad Media en diversos países, porque todos estos conocimientos aparecen muy poco diferenciados, y aún bastante adelante. En el siglo XII nos encontramos con artistas universalmente dotados, porque los problemas de los arquitectos eran relativamente simples y homogéneos, y en la escultura y en la pintura el objeto por representar predominaba sobre la forma. En la Italia del Renacimiento, nos encontramos, en cambio, con el caso singular de artistas que han sido capaces de crear algo nuevo y, en su género, perfecto. En todas las esferas del arte y que además de esto, en lo puramente humano, como hombres, nos producen la más profunda impresión. Burckhardt, 1984, 76-77. Leonardo asiste al taller de Andrea del Verrocchio, pintor. Nacido en Florencia, 1435 a 1488. El arte pasa después de los talleres artesanales a los talleres de los científicos, así queda bajo el orden de las ciencias, especialmente de las matemáticas, como lo escribió en sus tratados Marsilio Ficino, 1433 a 1499, primer director de la Academia de Florencia, filósofo y teólogo italiano, traductor y comentarista de Platón y de Plotino. A Giorgio Vasari, 1511 a 1574, en su obra Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Según Julio E. Pairó, le toca iniciar la historia del arte y de los artistas italianos a través de sus biografías. La de Leonardo empieza así. Los cielos suelen derramar sus más ricos dones sobre los seres humanos, muchas veces naturalmente. Y acaso sobrenaturalmente, pero, con pródiga abundancia, suelen otorgar a un solo individuo belleza, gracia e ingenio, de suerte que, hágalo que haga, toda acción suya es tan divina, que deja atrás a las de los demás hombres, lo cual demuestra claramente que obra por un don de Dios y no por adquisición de arte humano. Los hombres vieron esto en Leonardo da Vinci. Vasari, 1976, 221. Vasari describe a Leonardo como un ser excepcional, dotado directamente por la divinidad, de tal manera que, cuando aplicaba su inteligencia y su alma en alguna de sus obras, demostraba vigor, excelencia, belleza y gracia. Como lo demostró, por ejemplo, en la Gioconda, que tiene una sonrisa tan agradable, que más bien parece divina que humana, y fue considerada maravillosa,
por no diferir en nada del original, Vasari, 1976, 232. La enemistad entre Leonardo y Miguel Ángel es confirmada por el mismo Vasari. Había gran enemistad entre él, Leonardo, y Miguel Ángel Buonarroti, Vasari. 1976, 234. Una de las causas de esta enemistad fue la discusión entre la excelsitud y superioridad de la pintura o de la escultura. Esta última es defendida por Miguel Ángel, debido al logro del volumen. Por el otro lado, Leonardo da Vinci, un gran artista del Renacimiento. Elvia Montes de Oca Navas 25. La Colmena 67 diagonal 68, julio-diciembre 2010. Hace lo mismo respecto a la pintura, pues, gracias a la perspectiva, al esfumato y otros recursos más de los pintores, se puede engañar al ojo humano, trampantojo, de tal manera que en un plano de dos dimensiones, longitud y latitud, se perciben tres, longitud, latitud y volumen. La perspectiva es definida como el recurso pictórico donde los objetos parecen disminuir de tamaño, a medida que retroceden hacia el fondo. Leonardo es autor de la Gioconda o Man Elise, y respecto a esta obra Luis Monreal 1983 explica que el segundo nombre puede ser apócope de Madonna, señora. Y Lisa, mujer nacida en Florencia en 1479, casada con el marqués del Giocondo, de donde toma el nombre de Gioconda. Finalmente, no hay consenso entre los historiadores del arte sobre el origen del nombre Man Elise. Estos cuentan que Leonardo no se apartó del cuadro, pues siempre lo llevó consigo, la tersa calidad del rostro, con su enigmática y equívoca sonrisa, el diáfano modelado de las manos y el extraordinario verismo de los efectos de luz sobre las telas son producto de un procedimiento exquisito, de una inusitada insistencia y de un criterio científico aplicado a la captación de la realidad. Monreal, 1983. 50. Existe en la obra artística de Leonardo un ideal de belleza, combinado con las ideas del artista, además de la psicología y las vivencias del personaje retratado. Al fondo, tal personaje se percibe un paisaje simbólico donde bien puede representarse al universo todo, a través de una ventana que permite al observador ver el exterior de algo, tal vez el infinito, la llamada perspectiva aérea. Leonardo habló de la perspectiva aérea. Panofsky cita a Leonardo respecto a este recurso pictórico. Hete aquí otra perspectiva que llamo aérea, pues por la variedad del aire podemos conocer las diversas distancias de los diversos edificios. Habréis, pues, de pintar el edificio más lejano, menos perfilado y más azulado. Panofsky, 1977, 112. El aire interpuesto entre el ojo y los objetos logra una realidad plástica que modifica la percepción visual. Francisco I, rey de Francia, obtuvo este cuadro a través de Melzi, quien fue el ejecutor de la testamentaría de Leonardo. Así llegó, pasando por Fontainebleau, hasta las manos de Napoleón, quien la consideró su obra favorita y la tuvo en las Tullerías, hasta que en 1804 pasó al
Louvre. En 1911. La Mona Lisa fue robada y apareció en Florencia en el Museo de los Uffizi, después en Roma y en Milán. Hasta que en 1913 regresó al Louvre. Su producción tal vez fue entre 1503 y 1506 o 1513. Otro famoso cuadro de Leonardo es La Virgen con el Niño y Santa Ana. Este pasaje. Leonardo da Vinci, religioso, se aloja en La Virgen de las Rocas.